Agradeceré a alguna persona que sea tan amable de ir cerrando las puertas en el fondo. Pero muchísimas gracias. Ese es difícil de cerrar porque tiene la parte de arriba trabada. Gracias. Muy bien. Vamos a empezar ahora con la presentación de la doctora Concepción Sánchez Quintanar y su conferencia Psicología en Ambiente Rural. Concepción es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y magíster en Divulgación Agrícola en el Colegio de Posgraduados de México y también doctora en Orientación y Desarrollo Humano. Actualmente es profesora investigadora titular en el Colegio de Posgraduados de México, que depende de la SAGARPA, que es la Secretaría de Agricultura de México. Bueno, les damos entonces la palabra a Concepción para que nos pueda hablar de psicología en ambiente rural. Una aclaración que no hice y que ahí sí, Concepción, me alcanzás el libro. Ups. Dentro de sus trabajos se encuentra el libro Psicología en Ambiente Rural, que tal vez algunos hayan visto a la entrada que estaba a la venta, pero se acabó. Eso significa que generó interés. Pero bueno, lo tenemos acá. Está en las bibliotecas acá en la universidad, también pueden tener acceso quienes viven acá en la ciudad. Muchas gracias, Concepción. Buenas tardes. Realmente quisiera decir muchas cosas. No sé qué tantas pueda decir, sobre todo en orden y en función de un congreso. Muchas veces soñé con reuniones siquiera zonales, regionales, con psicólogos. Siempre, la mayor parte de mi tiempo he estado perdida entre agrónomos. Lo cual cuando oigo por aquí decir yo soy agrónomo, yo soy agrónoma, me da mucho gusto que ahora haya agrónomos perdidos entre psicólogos, ¿no? En proceso, yo lo que les voy a presentar, y en primera tengo que pedir una disculpa porque lo que seguía del título de la conferencia lo cambié, y lo cambié por esta psicología en ambiente rural. Es un camino que yo he perseguido, ido haciendo desde el Colegio de Posgraduados. Cuando Fernando me invitó, me dije qué maravilla, no voy a tener que andar organizando, ya de eso me jubilé, ya no voy a organizar nada más. Ahora me toca escribir y encontrar semejantes. Y en este congreso es muy grato encontrar tanto interés entre psicólogos y entre gente joven, que es un motor para adelante. Entonces pensé en no ponerme como abuelita, pero pues sí voy a tener que decir, fíjense que ya caminé estos rumbos, estas veredas, ahí les va mi experiencia, en algo puede servir, incluso para no cometer los mismos errores y evitar tiempo. La selección que fui haciendo fue precisamente esta de ir cerrando con los aprendizajes que fui teniendo, haciendo una sumatoria para entregar no nada más el esqueleto o la presentación de investigaciones. Este camino básicamente ha sido construido con investigación, participación, docencia. Este triángulo y vinculación lo tomamos en el colegio y las personas de ciencias agrícolas pues son muy prácticos y les viene muy bien hacer esto. Cuando lo pude conjuntar, es maravilloso tener los tres elementos: docencia, investigación y vinculación. Lo mismo y más en mi caso, que era todo nuevo, entonces lo que iba aprendiendo, sistematizarlo dando en clases, recibir retroalimentación, ¿sí? Y tener la vinculación con comunidades o instituciones.
Estas bases son de mi tesis de maestría, que la estaba haciendo como primer estudiante y conejillo de indias del colegio, estudiante no agrónomo. Entonces, yo absorbí todo lo que me pudiera decir dónde estaba parada. De la parte agronómica, pues aspectos de ecología, cursos completos de ecología, de etnobotánica, que me enseñara, como el doctor Hernández Xolocostli me decía, a ver, dime, ¿qué diferencia hay entre un nopal y un maguey? Entonces, bueno, pues no sabía si se burlaba de mí, pero tampoco podía decirle los nombres científicos. Sin embargo, él me dio una brújula para entender ecología y poder ir asimilando y entendiendo lo que se seguía generando. En el terreno antropológico, pues estos son los temas que estudiamos con un par de doctores en antropología que aceptaron la invitación de los directores del colegio para ser maestros externos y darnos esas bases. Economía política, que yo no sabía que eso era lo que estaba estudiando, pero era un análisis constante de la agricultura y de los cambios que estaban pasando. En los procesos técnicos, bueno, tengo así como una embarrada porque no todo lo comprendía. A través del tiempo ha podido ser ya como una falange mía, ¿no? Y los procesos institucionales, al cambio de cada sexenio hay cambios, y aunque muchas veces no sean tales, cambia un nombre, un concepto, y la necesidad de estar en cambio, eso sí me vino muy bien como profesional, ¿no?, de la psicología. Entrenamiento en campo, eso tomé todas las materias y todas las prácticas que podía para conocer mi país, para diferenciarlo no nada más en los centros turísticos, sino en la selva, en la montaña, en los bosques, ¿sí?, e investigación. En ese proceso, les tengo que decir, el marco institucional era el marco de la Revolución Verde. El director del colegio y otras personas fueron falanges de Burlock. Entonces, era ir a producir más con agroquímicos, con paquetes tecnológicos, y la contraparte, los profesores de etnobotánica y de ecología, a discutir y querer preservar la ecología. Ellos veían lo que podía pasar. Entonces, como el impulso era hacia cambiar a los campesinos para los paquetes tecnológicos, mi problema fue, bueno, ¿quieren cambiar los campesinos? Y me encontraba, perdón, creo que me salté una. El problema de estudio era cuáles son las motivaciones que tienen los campesinos para cambiar. Trabajé en el colegio ha hecho en cada estado que trabaja, son 7 campus, confecciona un ambiente de investigación acorde a la ecología en donde se instala. Entonces, había programas que se llamaban de altos rendimientos, con distintos nombres. Quería observar cuáles eran los procesos de cambio de tecnología ante esa modalidad de modernidad a la que estábamos viendo e impulsados a construir. Entonces, mi problema como psicóloga fue el instrumento. Para nada yo pensaba que los tests no podían servir, ni las escalas, ni cosas de estas. Encontré a un solo maestro de psicología que dijo, bueno, sí te ayudo y te asesoro. El otro era comunicador, era brasileño y estaba de año sabático, y los otros 2 pues agrónomos. Entonces, diseñé un instrumento de láminas con motivos, con fotografías, y luego alguien que me la transcribiera en dibujo. Y 2 grupos de agricultores, uno que sí había entrado al programa de altos rendimientos y otro que no había. Entonces, en los psicólogos, pues yo estaba haciendo psicología experimental, tenía 2, pero en realidad utilicé, por ejemplo, estas láminas,
como formas, ni son proyectivas como el TAT y mucho menos Rorschach, pero sí podía platicar con ellos, ¿sí? En la escala que no me pude salvar, pues era le gusta, mucho, poquito, nada, pero lo que me platicaban era lo que más me interesaba. Entonces son motivos religiosos, familiares, económicos, tecnológicos. La información cuantitativa fue primero para cubrir que me tiran el pase. Entonces, la información del grupo que sí participaba nos salió en su encuesta socioeconómica con un nivel socioeconómico más alto que los que no participaban, y eran bastante menos los motivos económicos en unos y en otros, sí, el mismo más en uno y en otro, pero los familiares igual, las mismas preocupaciones familiares. En lo cualitativo, que ahora sé que es cualitativo, o sea, ese es el nombre, lo que yo hice fue clasificar las respuestas, ¿no? Entonces veía que la participación o no, como síntesis al programa de altos rendimientos, era simplemente un indicador parcial del cambio de tecnología en maíz, era muy concreto, maíz con haba, con frijol, con calabaza, con varias otras verduras. Entonces, ¿cómo explicarles a los que habían apostado todo sobre los altos rendimientos con paquetes tecnológicos que pues eso no era lo importante? Yo ya lo llevaba, pero tenía que convencerlos, ¿no? Lo que sucedía ahí es que era como un indicador de asimilación a un sistema económico moderno al que se estaba gestionando, y tenían más predisposición la gente mayor. Aquí el impulso era de que jóvenes, y vamos a ver qué motivos tienen los jóvenes y los viejos, ya que pues aquí tenemos una psicóloga y ya de saber. La situación fue de que fíjense que no, que los grandes de alrededor de 50 años, una persona en el campo ya es grande, eran los que más querían entender qué era eso de que los fertilizantes y cómo salía más maíz, porque estaban dejando de poder tener trabajo asalariado complementario en alguna ciudad. Entonces veíamos, pues señores, los mayores, si ustedes quieren trabajar con gente predispuesta, pues los mayores. Los jóvenes, ellos solos y sus papás, quieren que se vayan a estudiar, ¿sí? No quieren que tengan esa vida. Fue una de las cosas que tuvieron que darse cuenta y que se repetía en otros planes de desarrollo. Algunas gentes, maestros, pues los veía yo preguntar edades y por ahí era la situación. Entonces, en conclusiones yo les voy a ir poniendo lo que fui aprendiendo. Me confirmaba la limitación de nuestros métodos y técnicas, acuérdense que les estoy hablando de los 70s, era un proceso amplio de inclusión a las circunstancias y a las personas más que a los campesinos. Me jalaba mucho incluirme en los procesos y entender la perspectiva de las personas llamadas campesinos por otros, o llamadas agricultores por otra corriente, y llamados agentes técnicos pues por la modernidad. Entonces, afortunadamente mi punto y vocación hacia la psicología pues estuvo ahí, vete a las personas. Más comprensión de la forma de vida campesina. Aquí me ayudó mucho los estudios en sociología rural o antropología social, que es lo mismo, aunque algunos profesionales de esas áreas se enojan y se pelean bastante, ¿sí? Sí, no solo nosotros. La inversión en tiempo tendría que ser en plática, más que en dígame cuánto ganó, cuántas hectáreas, eso pues que se los pidan a los técnicos. Afortunadamente no soy y no tengo que entrar a medir y pesar su parcela.
¿sí? Y más comprensión del discurso, de cómo nos decían y cómo se manifestaban cuando nosotros estamos entrevistando. Y la necesidad grande de relacionar teoría y realidad, si no iba a quedar esquizofrénica, porque mi base primera pues era clínica. Entonces, todo lo que yo hubiera querido encontrar en la Universidad de Psicología Social, pues lo fui armando con sociología, con economía, con los análisis de la agricultura que se hacían. Bueno, esa es una parte, los puse por separado, y continuando con esto, puedo decirles de la siguiente etapa. Me quedé a trabajar en el colegio, me seleccionaron, era algo así como, pues sí, es psicóloga, pero pues parece que puede funcionar aquí. Entonces yo tenía el compromiso de funcionar. Esta parte era área de desarrollo humano y organización, así acabó después de todo lo que les voy a platicar, pero pues así pude definir el área y en donde estoy trabajando. Y capacidades de cambio y modernidad en el sector rural. Abarcó esta temporada de que regresé del doctorado al 2003. No era lo único, hacía otras cosas, pero bueno, esta temporada tuve de bases teóricas lo que fui a reconquistar en el doctorado de psicología. La base humanista de la psicología era mucho más accesible para todo el mundo, decir qué necesidades tenemos, cómo la vamos a hacer para resolverlo y profundizar en las necesidades hasta donde cada quien pudiera hacerlo. Orientación centrada en la persona. Ayer estuve revisando mucho con la última conferencia lo de la orientación centrada en el actor. Me confirmo, estoy centrada en la persona con la orientación de counseling en los Estados Unidos. Aquí lo he hecho para el campo en la vida profesional. Los complementos me reafirmaron antropología social, mucha práctica en campo, si no, no iba a entender más, y conceptos y perspectivas holísticas. Ahí es donde me di cuenta que es como ahora la multidisciplina, que la realidad estaba relacionada con más cosas, ¿no? El campesino, los mensajes, los técnicos, todo lo que ustedes han dicho, pero son como fuerzas que hacen que las personas funcionen de determinada manera. En la psicología funcionalista, pues los roles y los papeles, pero la verdad es que está el entramado institucional haciendo que se haga determinadas situaciones. Entonces, de tal manera que yo no podía ver a técnicos, algún grupo de profesionales en el campo o campesinos o grupos de jóvenes y señoras desvinculadas de otra cosa. Entonces, por el momento nada más sabía que mi percepción se había ampliado y esa fue una base para meter en los cursos cómo hacer que tengamos una mayor percepción. Conceptos básicos, así nada más rapidito, va a ser pues el cambio, es un proceso natural y eso lo entendían perfecto los agrónomos, sabiendo que la planta cambia y que pues nosotros cambiamos, aunque no nos demos cuenta, de repente tenemos canas y arrugas y no sabemos a qué hora salieron. Toda nuestra biología está en constante cambio y ese es el crecimiento humano. Y la modernidad nos dice, ahora esto es lo moderno, para esto hay dinero, entonces son distintas etapas hasta llegar a la actual de la globalidad y la sustentabilidad. El cambio, el concepto de cambio que ha funcionado mucho es pues las bases de necesidades biológicas, afectivas, socioculturales. No pongo aquí las socioafectivas, pero pues es muy importante. Propiedades de ese cambio pues es todo el organismo, toda la familia, toda la comunidad, toda la institución. No podemos desarticularnos, o sí podemos, traemos consecuencias, sea bien de cambio o sea de detención de cambio. Es integral, se da en las relaciones y es un aprendizaje constante. El ambiente propicio para el desarrollo humano es una de las actitudes que he tratado de fundamentar, no nada más en lo teórico, sino practicar en los cursos, tanto agrónomos y psicólogos o de otras profesiones que llegan.
es la aceptación de la persona, no tengo por qué no aceptarla porque no entra al programa de rendimientos. Valoración positiva, siempre tiene algo que es diferente a mí y que si lo valoro como persona lo puedo tener. Satisfacción de necesidades, organización, que es muy importante desde nuestra organización interna, y estar congruente entre la acción y afectos. Como ven, me estoy adelantando un poco porque son contenidos de los cursos. Congruencia, objetivos y acción. Claridad de roles y de personalidad, ¿qué es qué? ¿Estoy en un rol o estoy como persona hablando de lo que hago? Este siguiente trabajo fue en el Plan Chautla del Colegio de Postgraduados, en una zona semidesértica de marginación, en donde estaban funcionando diferentes organismos institucionales e interactuando. La base de o el énfasis en este trabajo lo puse pues en el factor humano y en especial en la intersección que se hace de relaciones entre el personal técnico institucional y el campesinado, que pudiera ser las interfaces que ayer estábamos hablando, no sé. Enfoques y métodos. Fue entrevista centrada en la persona y en las relaciones y la observación como un método muy importante. Esto lo meto en un contexto antropológico, me incluyo en el equipo técnico de los planes del colegio como técnico, observación participante, periodos sostenidos, yo iba 3 días por cada 15 a esa región, me servía para no contaminarme y para llevar al día la transcripción de mis observaciones y grabaciones, libreta de campo y pues la clasificación de contenidos, que era un incipiente análisis cualitativo. Todas estas instituciones eran las que funcionaban y ahorramos tiempo sin hablar mucho de ellas. Bueno, era el banco, la aseguradora, la Secretaría de Agricultura, el colegio y no me acuerdo las siglas, pero hacían reforestación y contrataban personal de las comunidades para todo el proceso, desde los donde reproducían las plantas. Ahí que observé, que noté, que me dijeron los agentes de cambio, los diferentes niveles de agentes técnicos. Había un deterioro fuerte en su salud y en su personalidad, depresiones y tendencias a la depresión y tendencias a la desintegración de la personalidad. O sea, me decían una cosa, hacían otra, valoraban una cosa, no conjuntaban los afectos con el discurso. Causas, desarraigo. Eran jóvenes y los buscaban jóvenes pues para que aguantaran, ¿no? Y con ganas de trabajar, pero no estaban en sus regiones, no todos, era un bajísimo porcentaje de personas que estaban en su región. Entonces esto influía en la alimentación, en que no tenían familia, en que necesitaban afecto, en que no tenían dónde pernoctar un día, o tenían el lugar, pero en la carretera algo pasó y se quedaron a dormir donde pudieron. Inconsciencia de lo que les pasaba, falta de satisfacción de muchas necesidades, sobrecarga de trabajo por búsqueda pues de prestigio, valoración. Sin embargo, así los puedo aglutinar, pero necesitaban, con esto pues les daba la falta de necesidades, la satisfacción de necesidades, pues de repente lo que querían era, yo abarco tantos campesinos, yo influyo tanto en la comunidad, los apoyo en esto y esto y esto, aunque no fuera estrictamente su trabajo. Con eso además hacían relaciones con los campesinos, pues asimétricas, porque estaban todo el tiempo esforzados para dar al campesino, y el campesino como persona pues estaba en su comunidad, con su familia, con el prestigio que pudiera tener, con la comprensión de unos y otros de lo que hacían, ¿no? Estas relaciones asimétricas nos vino a dar una información que se tenía al revés.
era la situación de servir al campesinado, fuera por la institución o fuera por ideologías que los técnicos buscaban, era la situación de dar servicio, de que ellos son pobres, en que hay que ayudarles, pero a veces era bastante al revés. Cuando como personas se puede ver un campesino y un joven técnico en esas situaciones, pues el campesino usaba esa relación para pedir ayuda, para no saber cómo hacer tal trámite, para que se hacía una demanda constante donde se hacía la relación. Eso pues desde luego nos daba estas cuestiones, cansancio y falta de salud. Este diagnóstico lo voy a concretar por institución. Había muchas incongruencias, un adecuado ejercicio de la autoridad y la toma de decisiones. Las incongruencias eran mucho por el lado, este trabajo es importante, este grupo es importante, esta zona se necesita, es prioritaria o lo que fuera, pero tu salario no llega, lo tienes que esperar a ver cuándo llega, no te resolvemos el lugar donde vivas. Había dobles mensajes de valoración para el personal, organigramas no acordes con la operatividad y había limitaciones económicas. Esto es que los organigramas tenían una forma, pero pues ellos se arreglaban y de otra forma, como era la realidad, entonces conllevaba problemas, hay que informar. Bueno, ellos llevaban su diario de campo, sus notas para que les resolvía el trabajo diario, pero había que informar en números, en hectáreas, en cantidades. Estos eran pues dobles y triples mensajes los que se hacían. Y ellos llegaban a subsidiar, cosa que se hace hasta en el colegio, subsidiar a la institución, o sea, no llega los recursos a tiempo, pues yo pongo y yo doy, luego me lo dan. A falta de ideología institucional o que no gustaran la ideología que daba la institución, había suplencia. Desde luego que entró Freire ahí en la motivación, en la meditación, en la discusión, muy importante, y marxismo. Marx y Engels, y eran necesidades que los técnicos suplían al estar leyendo y discutiendo. Los recursos insuficientes casi siempre y a destiempo. Diagnóstico de capacidades, veamos lo que los llevó ahí a los jóvenes, y era solidaridad entre el personal, se ayudaban, empatía entre ellos, pues todos sabían cómo les estaba yendo y cómo le iba a ir al que llegaba, con el campesino, o sea, capacidades muy importantes que se iban agotando. Disposición para el trabajo, esfuerzo sostenido, iniciativa, organización y todas las que ustedes hayan puesto en el campo son las que la gente pone en su trabajo. Estrategia de desarrollo. Dije, bueno, al tener esta información, ¿qué voy a hacer con ella? A dar a conocer los resultados en primer lugar. En el colegio se estuvo estudiando el plan Chautla porque se deshizo. Entonces entraron agrónomos, economistas, técnicos, jerarquías, instituciones. Y bueno, por ahí me dieron chance a una psicóloga que les dijera cómo veía ella el desarrollo, el factor humano. De ahí empecé con estudiantes, ya empecé a dar cursos, ya tenía yo que decir a los estudiantes, pues a difundir las teorías de desarrollo humano, el enfoque centrado a la persona y las formas de agrandar percepción, observación, formación en la acción, y tanto para psicólogos como agronomía, en psicología humanista y organizacional. Aunque yo no estaba en la perspectiva empresarial, pues las capacidades de organización ahí se necesitan. Empezamos a hacer análisis de diferenciación, adopción, si se hacía adopción o no, y a crear formas metodológicas de análisis de organismos.
Aquí les he de decir que los que más se han abierto a su propio desarrollo han sido agrónomos, tal vez porque no traen la predisposición a la psicología. Los psicólogos han sido un poquito más reservados como para explorar en sus necesidades. Sin embargo, se han hecho en teoría y pues práctica, porque todos hacen un cambio, están estudiantes de tiempo completo. Entonces, al estudiar el cambio, pues estamos estudiando cómo nos está yendo en el cambio. Ya encontraron casa, cómo se sienten, etcétera. Aquí fui a otro diagnóstico en otra forma. Esto era entre los recursos que había que maximizar. El colegio de posgraduados se hacía grupos con la SAGARPA, que es la SAGAR en ese tiempo, la Secretaría de Agricultura, y estuve observando, sintetizando comportamientos. Por un lado, el colegio de posgraduados tenía tiempo completo, no hay horario ahí, profesionistas y de posgrado, mayor disposición a recursos, energía, acciones para superar los límites, actitudes de sobrevaloración de capacidades y acciones, más autoritarismo y superioridad con los demás, resignación ante los problemas salariales, pero ellos iban a salir a estudiar después de un tiempo ahí. Los otros, por el contrario, eran otros sus comportamientos, mayores necesidades de valoración, de tal manera que se complementaban en sus comportamientos, pero traían muchos conflictos. Entonces el colegio y la SAGAR dijeron mejor se acaba el experimento, y por separado lo seguí observando y entrevistando, y lo que vi es que los dos grupos se dividían y volvían a hacer lo mismo, siempre alguien arriba y otro abajo. Entonces esto es como cultural, ¿no? La estrategia de desarrollo, tomé la definición, esta creo que es de Inkeles, de qué es una persona moderna, sus capacidades, como para fomentar eso en desarrollo humano. El concepto y el ejercicio de autoridad se basa en la corresponsabilidad más que en la delimitación de funciones y jerarquías. Inkeles, no me acuerdo el tiempo. Causas de resistencia al cambio. Pues significa generalmente que alguien va a tener que abandonar algo para pensar de otra manera. Abandono de la forma de ser, o sea, de su identidad, y cada 6 años y cada X periodo estamos en cambio. ¿Cuáles son las cualidades de la persona moderna? No siempre son neutrales. A nosotros se nos juntaba en ese ambiente con Estados Unidos, con imperialismo, con lo que había en las discusiones universitarias, ¿no? El diagnóstico, insolvencia, tuvimos una etapa de insolvencia total de dinero, incertidumbre, cambios estructurales por austeridad, y dijeran ustedes, pues eso es lo de ahora. Pues sí, es lo de ahora, no estoy diciendo nada nuevo, así se presentó en esa época. Gran confusión e incompetencia, desorganización institucional. Bueno, llegó tarde la flecha. Renovación, ante todo esto, en 94 hay una crisis financiera muy fuerte y se hace la necesidad de una renovación de extensión agrícola. Extensión agrícola ya no existía, estaba detenida. Entonces hablamos de Sistema Nacional de Desarrollo, por donde lo nacional es lo importante. Aquí hubo un trabajo muy bueno entre egresados del colegio, agrónomos, y yo estuve como asesora en 5 programas de cultivos importantes, emergentes, en las ciudades. Bueno, el sistema base de innovación es que la tecnología genera cambios, y desde esta perspectiva nos podemos identificar 3 tipos de países, es decir, los que generan la tecnología, los que lo adoptan queriéndose modernizar, y los que si no los adoptan, y estamos hablando ya de rezagos fuertes.
El concepto de desarrollo humano hubo que ponerlo fuertemente y es el de Carl Rogers. Creo que me voy más rapidito porque en psicología estoy con psicólogos, no con agrónomos. El diseño de Sinder fue fundamentalmente de Alierzo Caetano, en modos, en métodos, en técnicas, en subrayar relaciones de intercambio, en lo que está ahí sobre el entorno. Los pilares del Sinder era invertir en el capital humano, mejorar términos de intercambio y producción y productividad, asegurar conservación y sustentabilidad de recursos naturales, era un pre para el desarrollo sustentable. Evaluación, hicimos escogimos 120 técnicos en esos estados de la República, en áreas de potencial productivo con metodología de capacitación. Esa metodología es el concepto de desarrollo humano en la metodología. Hacíamos talleres de comunicación para el desarrollo, el objetivo era reflexión grupal y evaluación del primer año. Ahí fue muy bueno tener esas posiciones porque la evaluación que se hizo no fue solamente con números. En cada comunidad, o sea, en las regiones que se hacía este trabajo, hacíamos grupos ya fuera por cultivo básico o por zona, como ellos quisieran, y empezaban a desarrollar, a reflexionar sobre los problemas que estaban teniendo. Y era una lluvia de ideas, pero entonces, bueno, ahora ya que los tienen en la mesa hay que identificarlos, jerarquizarlos y clasificarlos. Estos son de institución, estos son de campesinos, estos son nuestros. ¿Qué podemos cambiar y qué no podemos cambiar? O necesitamos hacer otras cosas para cambiarlo. Entonces, estos son los problemas que fueron saliendo para las instituciones. Estos son los problemas de los extensionistas. Carencia de vehículos, organización gremial no la tenían, formación académica, necesitaban más práctica que teoría. Problemas de los productores, su propia organización y predisposición para las instituciones, actitudes hacia programas, cuestionamientos a actitudes para el cambio, apego a la producción. Crónicos. Pues se los cuento como para que vean si pasa en sus países o no pasa y si se sigue repitiendo. Desfasamiento, recursos de apoyos, desorden, pasividad de los productores, contradicciones, se quería que fuera educativo, pero en la operatividad estaban más ocupados en hacer y en administrar. Acción a partir de necesidades y de abajo hacia arriba, pero pues venía de arriba hacia abajo el Plan Nacional de Desarrollo. Lo interesante aquí que fue tomar todo esto para los cursos, identificar y hacer diagnósticos, formación de profesionales especialistas en enfoque de desarrollo humano. Entonces, lo que a mí me deja de necesidad imperiosa es nuestro desarrollo de capacidades y el desarrollo de capacidades de las personas. Ahora viene el desarrollo pues desde la alimentación, el desarrollo humano, pero donde yo me enfoco no es tanto más que en la persona. En un momento dado nos tenemos solamente nosotros y ya lo hemos sentido en insolvencias económicas y demás, ¿no? Y aquí entra la premisa para desarrollar. Existe una correspondencia entre el desarrollo del país y su población. Indicadores de tipo humano, indicadores sociales. Ahora, la apertura aquí también como entender es la apertura a las ciencias del comportamiento en los agrónomos. Eso ha funcionado, hay mucho agrónomo en sus países que se formó los primeros cuadros en el colegio, ahora ya va bastante menos gente de otros países al colegio.
y la apertura de ciencias sociales para la agricultura. Instituciones de enseñanza superior. La investigación, muy importante. A mí me funcionó investigar, saber qué tenía que estudiar, dónde me tenía que seguir formando, entonces en ellos es lo mismo y estudios muy interesantes. Este es una coordinación institucional en el cultivo del maíz de una persona técnico agropecuario con educación y luego maestría y doctorado en desarrollo humano conmigo. Hace un estudio, es venezolano, estudia la coordinación interinstitucional en una región, cómo unos entendían una institución, no entendía la otra tampoco y los campesinos no sabían para dónde. Lo interesante es que sacó todo el proceso para capacitación parte por parte, qué es lo que necesita el técnico, qué es lo que necesitan los agricultores y qué es lo que necesita hacer la agencia que investiga. Liderazgos productivos en Veracruz, cada estudiante llega con un tema elegido del conejo, las microempresas productivas y en la misma docencia y tesis e investigaciones que se están haciendo retroalimentan el trabajo del maestro y de la investigación, ¿sí? El intercambio con la Universidad de Nicaragua nos dio una experiencia docente muy interesante. El objetivo era recuperar un alumno está ahí, varios, pero uno es el que hace cabeza. Era la actualización de la currícula de agronomía y de psicología, qué maravilla, en pregrado, formación de grupos multidisciplinarios para la investigación con métodos participativos. Entonces vimos que la psicología podía aportar a agronomía, a los estudiantes de agronomía, comprensión en la naturaleza humana, dinámica de grupos, teoría y técnica, entrevista, entre otros métodos, el conocimiento de la psicología organizacional, comunitaria y ambiental. De parte de los agrónomos, los psicólogos íbamos a recibir principios básicos de ecología, de qué eran los agrosistemas, de etnobotánica, de cultivos básicos, de agricultura, análisis de agricultura, estancias en el campo. De tal manera que nos conformamos y hicimos un equipo de maestros entre el colegio y Nicaragua, en un centro, en el de Matagalpa, que es la zona agrícola más importante de Nicaragua, y en grupo fuimos a abrir también en 2 comunidades una especie de planes regionales como los tiene el colegio, pero de enfoque social y de desarrollo humano. Hacíamos los diagnósticos rápidos en 2 días, los conformaban y se fueron involucrando estudiantes de tal manera que quedó la extensión universitaria armada en esos procesos con apoyos de ANUYES en nuestro país y lo correspondiente en Centroamérica. Bases de psicología humanista, del enfoque centrado en la persona, multidisciplina, en especial ya seleccionando lo que no se puede aprender todo al mismo tiempo y el estudiante es libre de aprender otras cosas. En el área que les estoy señalando, pues estos eran los elementos multidisciplinarios que nos ayudaron: entrenamiento en el campo, investigación, docencia. Ahora, los cursos que derivaron ahí, uno es el de psicología y productividad, que es teórico, vivencial y práctico. Empezamos a observar personas con guía y tener la experiencia de crecimiento. Y en esta época, pues la fundamentación es de que los elementos sustantivos para el desarrollo humano los tenemos que identificar desde nuestra propia persona para saber qué estamos haciendo con los demás. Temas básicos de la psicología humanista, se los pudieron señalar hace rato. El segundo curso, todos los cursos son intensivos, son 3 los que tiene que llevar el estudiante y escoge en el área que quiere estar.
hay materias generales como metodología, puede tomar en otras especialidades. En verano es desarrollo del potencial de grupo, yo insisto en él, es desarrollo de potencial de grupo, entonces durante ese cuatrimestre estamos trabajando en grupo, en equipo, cambiando la dinámica del grupo y asimilándola para que se pueda entender, y estoy pensando más en agrónomos, aunque me han dicho psicólogos que les ha servido, es el saber el proceso del grupo, cómo se desarrolla, cómo llega a sus máximos y cómo acaba, porque si no las recetas, los manuales hacen que el grupo funcione como sea, pero no sabemos a dónde vamos a llevar a los grupos. Y responder estas preguntas. El objetivo es comprender y describir el grupo y vivirlo. Aquí hay práctica de observación y de trabajo en grupo. Y en otoño, lo podría explicar después de la siguiente presentación, que es ya de otra dimensión. Es importante señalarles que a medida que se fueron abriendo, fueron llegando al colegio administradores, pocos abogados, pero han llegado, profesiones que tampoco ya se imaginaban los agrónomos que les iban a llegar, pero gente que se ha estado ya en el programa de formación de profesores se ha ido a formar en estas áreas. Perdón, volví a repetir. No vimos, no, ¿verdad? No les hablé de Xochimancan, del plan, no sé dónde se quedó. Psicología en ambiente, ¿no? Análisis psicosocial. El plan Tezontle nos dio la posibilidad de trabajo con Freire, de ampliar nuestra forma a trabajo de comunidad, de incluir trabajadoras sociales, abogada, una estudiante, y de trabajar con ellos en otras dimensiones, no nada más lo agropecuario y con agrónomos y la siembra. Nos fuimos, y esto fue un punto para que el propio colegio cambiara de divulgación agrícola a desarrollo rural. Estos programas estaban muy ad hoc en esa época y nos facilitaron la introducción de otros elementos. En el plan Tezontle, que era un plan que confirmamos los estudiantes, fue para, igual que las plantaciones, pues nos pusiéramos a ver cómo se podían desarrollar, se los voy a tener que decir en esta forma, cómo podíamos y qué problemas tenía la población. La interacción con ellos, desde luego quien ha trabajado Freire, que todavía veo que está vigente, nos llevaron a temas generadores muy interesantes, pero empezamos con este problema, cómo cambiar el rol de la trabajadora social en las comunidades. Esos roles estaban dados para enseñanza de cosas muy prácticas y estaban cayendo con corte, confección, hacer muñequitos, hacer pasteles, cosas que no les resolvían nada. Entonces, con método Freire estuvimos viendo temas generadores que necesitaban y trabajábamos en mancuerna, una trabajadora social y yo. Una trabajadora social que no tenía ganas de hacer lo que le mandaban a hacer, y entonces trabajando en esto se volvió una persona que asesoraba los procesos. Hubo varios procesos interesantes, como el rescate de una escuela de profesor alcoholizado y que no funcionaba, y otro director igual. Las señoras tomaron este proceso y bueno, ella se convirtió en ayudante para las cartas, las gestiones, y acabaron haciéndola ellas. Los señores rescataron la mina que tenían como empresa para ellos, porque era de ellos, y la tenían en concesión y les pagaban muy poco. Claro que aquí hubo una reacción institucional en el colegio y nos mandaron a estudiar. Entonces nos fuimos a estudiar y de regreso tuvimos la gran satisfacción que los procesos de la
las minas de arena y de grava que hay en esa región, los señores de San Dieguito, Xochimancán, los llevaron a muchos lados más y todo en el Valle de México rescataron, era un pueblo dándole a otro pueblo y ayudando a otro pueblo. De regreso cada quien tomamos otras áreas y yo me fui sobre migración. Ahí es otro aprendizaje en cuanto a psicología social, pero esa psicología social esta psicología social que yo había hecho con antropología era hablar, todos han de conocer que en México un problema grandísimo es la migración. Pero pensando, si lográramos recuperar a esas personas que migran, ¿qué nos pasaría a nosotros como país? En primera, ¿por qué regresan? Entonces la pregunta era ¿por qué regresan? Y revisar lo que había. Los psicólogos hemos entrado poco a estos estudios, lo hacen más sociólogos o si entramos es en combinación con ellos. Pero empezamos a ver lo que hay en México es más sobre la salud mental y los procesos que ellos viven. Esto es como la fundamentación de por qué es importante estudiar a los retornados. Los aportes psicológicos que hay sistematizados y ordenados son estos. El objetivo era ver a los retornados desde la perspectiva psicosocial, identificando perfil de motivaciones, la formación de imágenes perceptuales, la motivación como proceso cognitivo, que no nos detendremos mucho en esto, y los elementos cognitivos que nos ayudaron fue la percepción, atribución causal y expectativas. 3 zonas de Puebla, esta es la parte norte, esta es la del medio y norte, que ustedes ven es Sierra Norte de Puebla, parte en el inicio, la parte del medio de Puebla, que es una parte de camino de un pueblo a otro, entonces sus condiciones son diferentes, y esta es la parte de Planchautla, que después de años después encontramos que está con más marginación de lo que habíamos encontrado con los otros trabajos. La metodología, volvemos a no querer encuesta, una entrevista guiada, pero entrevista y grabación, en 4 grupos de personas seleccionadas en estas categorías, emigrantes retornados temporales, van y vienen, 10 de retorno definitivo, 10 de predisposición a irse, 10 de los que dicen yo nunca me voy. Los seleccionamos con bola de nieve, entrevistas, etcétera. Hubo que hacer estadísticos, pero del análisis cualitativo que empecé haciendo, ahora hay software para hacer análisis cualitativo y fue excelente. La elaboración de sus discursos los pudimos ver y clasificar de alguna manera. Y podemos decir que lo que hablamos mucho de las intersubjetividades y los trabajos de problemas de percepción de un actor con otro, lo estaríamos viendo en lo que pasa en el grupo migrante que regresa, qué pasa en la comunidad y qué factores pueden ayudar a expulsarlos o ayudarlos a que regresen, pero solamente de la perspectiva psicosocial. Entonces, los no migrantes perciben cambios, o sea, los CNM que les van a salir ahí son los que nunca quisieron irse, perciben más cambios positivos en los migrantes, pero los devaloran, dicen pobres, se tuvieron que ir, no, aquí no había nada para ellos. Los migrantes perciben, los que están haciendo esos caminos, perciben menos, sus cambios no los perciben casi, y los que están percibiendo sus
cambios, son determinados cambios los que les interesan, ver que las costumbres, el orgullo de ser mexicano o no, les interesa ver qué piensan de las tradiciones, qué piensan de la iglesia, de la religión, del pueblo mismo. Entonces llegan a ver conceptos como de tradiciones y igual a retraso. Estos son sentimientos que salen muy claramente, me aceptan o no me aceptan. Vamos viéndolos por separado. Espérenme, me salté mucho. El interjuego de la percepción se centra en actividades, principalmente las económicas, que beneficien más a su familia o que beneficien más a la comunidad, que no usen los aprendizajes que tuvieron afuera del país o del lugar de origen y que perciban cambios en el pueblo. El problema de los migrantes es que a veces no encuentran cambios en el pueblo. Por ejemplo, si le importa más la familia que la comunidad y que qué cambios económicos tienen, ellos se sienten aceptados o rechazados si hacen una de estas actividades o no la hacen. Si dicen que los mexicanos somos flojos, que tenemos que aprender otras cosas, si no encuentran ningún cambio, un señor nos decía, pues es que el cambio que encontré es que había campana nueva en la iglesia y es que en ellos hay un proceso de cambio muy fuerte y inconscientemente regresan al pueblo ya con dinero, con logros, y quieren establecerse, pero transmiten o ellos quieren encontrar los cambios que había en el pueblo, que se dieron en su ausencia en el pueblo y se encuentran que los cambios son mínimos. Los que quieren irse, ahorita cerramos, se fijan mucho en los que van y vienen. La familia, ¿qué hacen con la familia? ¿La botan o no? Algunos decían, hasta aquí tan pobre que se llevan a su familia, consiguen lo que necesitan, pero no pueden estar viniendo y pues cambian de mujer. ¿Sí? Los hijos cuando se crecen pues van a ver a buscar al papá, pero pues es fácil, aquí ya la señora tiene algo que dar, algo con qué llevarla económicamente y el abuelo le ayuda, pues ahí la puede ir pasando. Entonces, desgraciadamente es una desarticulación familiar y comunitaria. He de decirles que cuando trabajamos en comunidad nos negamos a hacerlo para programas para la mujer, porque el objetivo era meter a la mujer a la producción y veíamos que iba a ser una sobrecarga de ellos y un rompimiento de lazos. No supimos cómo, bueno, esa era nuestra predicción 20 años antes de que aparecieran los programas de la mujer. Ahora este trabajo, pues sí queríamos saber de alguna manera si los programas de desarrollo para la mujer habían influido o no. Lo que estoy entendiendo acá como aprendizaje es que lo han dicho otras personas con unas formas más elegantes, pero lo que yo puedo decir es que la realidad se une, la realidad que queremos estudiar en 30 gentes en una comunidad no está sola y si queremos verla y investigar, como que se nos abre para encontrar, no para, sino como un proceso natural y encontramos formas holísticas relacionadas con otras más. Esto sería como los linderos de nuestra percepción y nuestra propia formación para captar el mundo. Entonces, en este sentido tenemos todo lo que estamos hablando de multidisciplina, interdisciplina, que a veces es indisciplina, porque nos metemos sin conocer bien la otra disciplina. Entonces, hacemos indisciplina porque hacemos conflictos más que avanzar en el aprendizaje.
y con las ganas de un poco de retroalimentación y conversación con ustedes. Aquí hago caso que me faltan 10 minutos, mejor cortamos aquí y si te parece, hacemos… Muchas gracias, Concepción. Sí, creo que la gente está cansada ya de… Si bien estamos en la hora de cierre de esta presentación, también empezamos media hora más tarde. Entonces, bueno, nos vamos a demorar por lo menos 15 minutos más las actividades que siguen en sus horas de inicio para tener… le estaba pasando eso por escrito, porque tenía pensado pasárselos. Entonces, de acá en adelante, por lo menos retrasamos 15 minutos las horas de inicio de las siguientes actividades. Y no fue que se salió el sonido. Bien, entonces, iniciamos ahora un periodo de comentarios y preguntas, ya sea preguntas a Concepción o comentarios que surjan o ideas que surjan a partir de lo que ella fue presentando. Un maestro decía que cuando no había preguntas, todo, o una de dos, o todo había quedado muy claro, o no se había entendido nada. Yo tengo preguntas. No quiero pensar que es lo segundo. Pero vamos a dejar… No tengo manos levantadas, sí tengo manos levantadas. Henry, Euclides, en ese orden. Quiero resaltar pues dos elementos que me parecieron importantes de la intervención. La primera es el recorrido de una experiencia vital y no es una ponencia de una coyuntura, es la ponencia sobre un aprendizaje de 20 o 25 años, no quiero decir más porque tampoco revela muchos años. Concepción. Gracias. Gracias. La segunda es la posibilidad de conocer. Yo creo que estuvo un poco desordenada cierta parte de la presentación y quizá faltó una articulación de una unidad temática mayor. Eso ya es pedagogía y puede ser reemplazada con la discusión. La manera como recorrió el tiempo, que sería muy importante que lo aprovecharan quienes tienen proyección de formar psicólogos o de especializar o de doctorar psicólogos con una mirada al campo de cómo se van integrando desde la formación ciertos aspectos. El académico disciplinar, eligiendo, puede ser debatible la base teórica elegida, pero eligió una base teórica que fue la psicología humanista, por lo que podría representar como potencialidad para su objetivo estratégico, no fue elegida al azar. En segundo lugar, la parte interdisciplinaria, el apoyo, el acercamiento a la parte agronómica y a la parte antropológica, en principio mencionada. Tercero, la parte experiencial, no experimental, sino experiencial, la del trabajo de campo, la de la vivencia de los fenómenos, lo de la sugerir y mantener la sensibilidad hacia un tipo de elementos que no son ajenos en su significado quizá más profundo, pero que no son cercanos en los significados o bucólicos o turísticos o de paseo, que es una manera de deformar la importancia del campo, aunque sirva de disfrute. Quiero rescatar eso en primera instancia. Lo segundo que me parece importante es que haya un reconocimiento, digamos, claro, tanto de logros como de no logros, en un lenguaje simple y no sofisticado, reconocer la travesía que tiene que ser con las políticas públicas, con las instituciones, y que a veces es mejor trabajar con profesionales rebeldes que con profesionales domesticados. Eso es una aventura, pero al fin y al cabo ella la pudo correr. Y digamos felicitar porque plantea una serie de elementos y de temáticas que pueden ser aprovechados por personas que en menor tiempo pueden corregir algunos de los errores
y pueden fortalecer algunos de los aciertos que ella plantea de su experiencia vital. Entonces me parece muy generosa su exposición. ¿Comento? Sí, Henry, me permito ahorita hacer un poquito de diálogo contigo. Lo que pensaba era, sí va a haber expertos en ICA, va a haber expertos en esto, maestros en lo otro, y me acordaba de la época en que habíamos estado, por un lado. Por otro lado, este lenguaje, esta forma, me ha abierto el camino a mí y a la psicología en muchos ambientes, sobre todo agronómicos, ¿sí? No me voy de sus discursos y podemos abrir cuestionamientos. Tiene el peligro de que de repente sin bases psicológicas hablan y creen que han abarcado lo psicológico. Aquí hay una etapa que he empezado dentro del colegio, en mis clases, en los ambientes agronómicos, a subir el tema, a hablar de corrientes, a hablar de enfoques, a ver de logros en esta y en esta área de psicología, de tal manera que la audiencia también está viendo que no es fácil lo que hice fácil al principio. Estando entre psicólogos, bueno, hay muchas cosas que iban a salir de sobra. Y la psicología humanista la tomó como punto, eje para cualquier otra. Trabajamos varias orientaciones, pero a mí se me hace pues encontrarnos en lo humano, para mí es lo más importante, ¿sí? Sí. Bueno, Concepción, te felicito porque el relato es muy vital, muy anecdótico y con eso me sumo al reconocimiento que te ha hecho Henry Granadas. Tengo dos preguntas. ¿Cómo pasaste o no pasaste? A mí me llamó la atención mucho que tú comenzaste a trabajar, que estabas con ingenieros agrónomos y decías que ellos se sentían ahora solos en un congreso de psicólogos. A mí me impresionó mucho esa frase y te felicito por el humor también que introdujiste en varias veces. Entonces, sí, ¿cómo pasaste de ese mundo de lo agrónomo a lo psicológico y cómo pasaste del mundo cuantitativo al mundo cualitativo? Pues con muchos trabajos, ¿no? La situación es que cuando terminé la profesión de psicología tenía una formación mucho más clínica, que era lo básico, y era la rebeldía del psicólogo que se formaba, pero no quería ser ayudante de los psiquiatras y de los psicoanalistas, ¿sí? Y dos corrientes muy fuertes que fueron el movimiento 68, que en todos nuestros países sucedió, pero creo que los jóvenes nada más lo saben de historia, pero fue un movimiento tan fuerte que nos hizo a los universitarios pensar en que estábamos en un cristal y no íbamos a lugares marginados. Una. La otra fue el Concilio Vaticano II, que nos dice vámonos a los pobres. Y bueno, para un joven es interesante tener ideales. De ahí a conocer, el colegio de posgraduados me significaba conocer el México que no conocía, el del campo, nada más cuando iba a la playa o cuando iba a montaña o pues a descansar o a jugar o lo que sea. Y este mundo pues es muy impactante. Y me tuve que dejar de la psicología porque pues había que aprender otras cosas, eso me estorbaba un poco. La tesis me ayudó a revisar en dónde estaba porque no me sentía ni psicóloga ni agrónoma, ¿no? Entonces de ahí más campo, mucho campo, fueron como 4 años, investigación campo y empezar a dar clases. Y después el doctorado en desarrollo humano lo tomé para integración, ¿sí? Tenía yo una cosa acá, yo creía que se juntaban,
pero al meterme yo en orientación y estudiar en counseling y formarme y entrenarme para counselor, pues a mí la primera beneficiaria fui yo de integrar capacidades y de empezar a ver la relación más amable, más amigable, ¿no? Sí, etapas de mucha soledad en el sentido que no me entendían acá y mis maestros tampoco, ¿no? Los de la facultad. Entonces, pues poco a poco sacando capacidades, desarrollando, qué es lo que me hace ir a que mi eje de formación y de investigación sea la orientación humanista. ¿Sí? No sabría cómo sintetizar más cosas. Bueno, buenos días, profesora. Primero que todo, muchas gracias pues por su presentación. Yo creo que con ello nos identificamos, a lo mejor varios de los que estamos aquí, sobre todo quienes hemos hecho o estamos en ese intento de hacer un tránsito de las ciencias agropecuarias a las ciencias sociales, a las ciencias humanísticas. Yo creo que esa doble vía hay que reconocerla. Por aquí habíamos algunos agrónomos, esta vez somos pues los moscos en leche. Pero bueno, digámoslo así, algo que cuesta trabajo en las facultades de ciencias agronómicas o en las de ciencias agropecuarias es centrarnos en lo humano, ¿verdad? Yendo más allá de esa identificación de esa persona con el agricultor, con el productor, con el campesino, en donde se está restringiendo incluso su referente identitario. Pero lo hacemos nosotros. Cuando llegamos allá nos encontramos con una persona multiidentitaria, ¿verdad?, que a veces no somos capaces de reconocer. Me gustaría saber cuál ha sido la experiencia y sobre todo hablando del colegio de posgraduados, quienes conocemos un poco el colegio en donde aún esa ciencia dura creo que sigue persistiendo, ¿verdad? Es el agrónomo duro en donde la ciencia social y lo psicosocial no deja de ser un elemento tangencial, si lo queremos ver así. Mira, tratando de contestarte, voy a tomar algo que no le contesté a Euclides, se me olvidó, el cómo pasé de lo cuantitativo a lo cualitativo. Primera, al salir al campo como psicóloga, pues tirar mucha herramienta. Hay una situación que me hizo ver más. En la primera clase, cuando saco a un grupo de agrónomos a ver a la gente, habíamos hablado de inteligencia, de cómo se manifestaba la inteligencia para muchas cosas, y no sé si todavía en sus clases de psicología hayan tenido que ver con el Wechsler, ¿sí?, que mide la inteligencia y sobre todo la parte verbal. Entonces ella entendían y ya discriminaban qué eran los niveles de inteligencia entre lo concreto, lo funcional y lo abstracto. Entonces me viene un grupo, ya estamos en campo, y me viene un grupo y dice: profesora, ese campesino, ese agricultor no se ve nada tonto, pero nos dice que el vestido y el saco no se parecen en nada, y ya está enojado. Entonces a ir con el campesino y me dice: mire, maestra, estos muchachos no entienden que el vestido es una prenda de cobijo para la mujer y el saco es donde echamos las papas. ¿Sí? Si hubiéramos dicho chaqueta, chamarra, poncho, gabán, ¿sí? Entonces y vi ese tamaño lejos de nosotros, o sea, ponernos a adaptar técnicas en el campo. Dije, este es un camino muy largo y es para supercientíficos, no me quiero poner ese título. Entonces, el fijarme más en lo que ellos decían, y como decían, cuando entro a la Ibero y paso por todo el proceso de empatía y cómo tengo empatía y qué me estorba para la empatía y todo eso que pasamos en el entrenamiento, pues digo, aquí está,
vamos, y la entrevista centrada en la persona, con enfoque centrado en la persona, no toda la entrevista porque metemos a la gente en procesos de desarrollo que no pidieron, ¿sí? de cuestiones personales, pero sí de entenderlos y captar sus sentimientos, como ayer decía por acá Fernando, que faltaba un poco esa parte. Ese feeling, esta forma de captar al otro y ponernos en sus zapatos, eso fue lo que me fue entrando al análisis cualitativo. En mi tesis doctoral, pues mis maestros no me entendían, pero si yo hubiera estado en Francia, cerca de Moscovy, me hubiera entendido un montón. De repente me fui valorando en que, cuando conocí a Moscovy, ninguno de mis maestros me dijo, está publicando esto. Y eso fue como al 82, 84 que hice mi tesis doctoral, que sí empecé a clasificar los que me dicen esto, los que dicen lo otro, en cuántas partes se divide su discurso, ya que lo entendí, bueno, en esto. Y luego contando es que por eso traía la otra presentación, contando frecuencias, cuántas personas hablan de su casa, cuántas personas hablan de esta relación, cómo consideran el ambiente de su casa. Entonces, una vez que tengo números, frecuencias, le puedo meter medias, porcentajes, comparar, y combino las presentaciones, sobre todo en los ambientes duros, con números, ¿sí? Y explico las asociaciones de no multifactoriales, multidimensionales. Estas se relacionan de alguna manera, están juntas, nos están diciendo que estas situaciones son importantes. En los migrantes era preguntarles ¿por qué cree que regresan? Pues por el fracaso, lo cual ninguno de los que había ido y venido nos decía que regresaban por el fracaso. Eso era como los veía. ¿Cuántas gentes dicen esto? Versus cuántas gentes los ven así. Los indígenas nunca hubo hablar de fracaso y fue clarísimo, ninguna respuesta sobre fracaso. Tienen una meta, van, la consiguen y regresan, ¿sí? Entonces eso tiene distintas audiencias. Yo me puedo presentar en el colegio a dar avances de investigación con la mayoría doctores en agronomía, les meto estadística. Si quieren entender estas relaciones, estas combinaciones, con todo gusto se las empiezo a decir y luego salen, ¿no? Porque llevé también otros descolones muy grandes. Y regreso con mi tesis doctoral, la escuchan y un maestro doctor que fue oficial mayor en la Secretaría me dice: excelente, muy buen problema, hay que ver los grupos, búsqueme en el intermedio. Bueno, búscalo en el intermedio. Dice: yo tengo problemas ahorita de la producción de leche que ha bajado mucho. Pues yo dije sus técnicos o algo. Dice: yo quisiera que fuera a observar mis vacas. Digo: ay, doctor, qué bueno que no me pide que las entreviste. ¿Sí? Entonces, ni modo, tuvo que bregar mi trabajo con esas cosas, ¿no? Porque dije: oficial mayor, ¿cómo no? A ver si me apoya en la investigación, me suelta algo de dinero. Sí, bueno, pues por ahí va, con un poco de vivencia y un poco de mi reflexión, lo que les quise contestar, ¿sí? Muchas gracias. Para respetar los tiempos del Congreso, vamos a dar paso sí, a los siguientes dos comentarios que hay, así podemos… no. Bueno, tenemos sí uno por aquí. Y si alguien más quiere hacerlo, con un comentario más cerramos, así respetamos más o menos terminar 12:45. Bueno, hola. Concepción, mi pregunta era en relación a algo que acabas de contestar, pero bueno, igual te lo comento, era esto de… quería que me convencieras de la importancia de lo cualitativo frente a lo cuantitativo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo investigación cualitativa y siempre me siento menos que los cuanti. Cuando me presentan los números siempre siento que tengo menos para decir, pero yo estoy convencida de que es muy difícil hacer cualitativo.
Entonces, a mí me gusta que vos hayas hecho el otro recorrido y decir, bueno, alguien ya lo hizo y bueno, tu experiencia podrá aportarme en ese sentido a fortalecer mi autoestima. Sí, así me sentía, ¿no? Aquí contando, además sin computadora, hacía unos papeles que terminaban en el suelo y ayudantes o quien fuera, estábamos viendo y buscando, juntando respuestas, porque de repente era un rompecabezas que se nos deshacía. Tienes la gran ventaja que hay software, ¿sí? El MassQDA es excelente. MassQDA. Yo estoy trabajando con Atlas T, pero ¿es el mismo? No es el mismo, pero ¿cómo? Es bueno, ahí podemos ver marcas y demás. Te dan un mes de prueba para y guía tutorial. Sí, yo me sentía igual, sobre todo con la desaprobación de mis maestros, ¿sí? De psicología, ¿sí? Entonces, volví a la estadística, a estudiarla y a encontrar el camino del doble lenguaje, pero es solamente decir, tantas gentes de tantas contestaron esto, para mucha gente es importante, ¿sí? Me critican las formas de muestreo, pero pues fui buscando a los retornados que van y vienen, no estos, estoy segura que estos, los que no quieren irse, estos, los que me dijeron que nunca se querían ir, estos, ¿no? Los que ya fueron y ya no se quieren volver a ir. Entonces me estaba ahí control de variables, estoy asegurándome que los comportamientos son los que dicen. Algunos que en el camino habían dicho que no querían irse, pero de repente dijeron, pues a lo mejor me voy, pues los sacábamos, ¿no? Volvíamos a buscar a alguien que nos dijera, Ave María, no, yo no me voy. O sea, a que nos dijeran que no se iban y asegurarnos que era el comportamiento que queríamos conseguir, ¿sí? Y eso ha tenido bastante aceptación porque van los dos, y aquí sí me hice bolas con el Power, pero en migración iba hacia presentarles una gráfica de multifactorial donde se encuentran en la cruz de los ejes las más importantes. Matemáticamente no te sé decir, nada más me estudié y sé y he visto otros estudios que lo usan y la información que daban. Entonces voy analizando estas categorías de respuesta, dan esta información y se unen a estos elementos, ¿no? Entonces ellos están motivados por los logros y por el dinero, por ejemplo. Los que no se van son por miedo, porque no tienen necesidad y porque no quieren ver más cosas nuevas. Y claro que los que se exponen y van y vienen decían, esos son unos tontos que no quieren conocer nada nuevo, mundos nuevos. Bueno, Sí. En relación con eso, que era la segunda parte de la pregunta, perdóname. Yo estoy trabajando con extensionistas y campesinos, la interfaz y bueno, los cursos muy en línea con lo que vos trabajaste, lo cual es una tranquilidad saber que alguien hizo algo parecido. Sí. Por un lado me interesaba decir el concepto de resistencia al cambio, que creo que lo trajimos los psicólogos y que en algún punto fue el caballito de batalla para justificar el por qué los campesinos no adoptan tecnología, por resistencia al cambio. Y acá tú marcas esta cuestión de que estamos todos en cambio permanente y me parecía interesante como para dejar de hablar y quedarnos tan estancados en el concepto de resistencia al cambio. Y en segundo lugar hablaste de la sobrecarga del extensionista, que es lo que yo veo en las entrevistas. Ellos también mencionan esta cuestión de la sobreexigencia. Por un lado tienen que cumplir con las instituciones, por otro lado tienen que cumplir con el campesino, por otro lado tienen que tener vínculos de familiaridad con ellos y además tienen que completar informes, hacer procesos y esto también influye en esos procesos. Lo que quería decir era, bueno, evidentemente no es algo que yo solamente noté, sino que es algo que se da. Lo he podido meter en los cursos que a mí me tocan, el cambio, para que lo sintamos desde el primer día de clase, ¿sí? Porque vienen y cambian a veces de zona de vivir o van y vienen, o aunque vivan en la zona,
hacen un cambio. Entonces la concientización de nuestro propio cambio, que le está causando problema. Entonces fíjate como que sí, que a alguien me pica mucho la comida, no la quiero. Bueno, te estás cuidando tú o ábrete porque no comía nada realmente. Entonces se abre y empieza a conocer que hay distintos sabores, hay distintos grados de picar. Entonces era una resistencia, toda la comida mexicana pica. Bueno, pues aprende a ver si pica más o menos. El irnos abriendo desde el primer curso, eso ayuda mucho a los que regresan a entender lo que les vamos a hacer a otra gente, porque no podemos parar el mundo. La situación es como que usemos nuestras capacidades para saber en qué parte del mundo queremos estar, y lo mismo las gentes, a veces inconscientemente trasladamos nuestras necesidades de afecto, de valoración, etcétera, en el campo, porque estoy haciendo algo maravilloso, estoy aquí con los pobrecitos, estoy sacrificándome mucho, ¿sí? Pero sales de ahí en la universidad o en otro lado y dice, ¿a quién le importa que conteste este señor así o asado? Sí te entiendo perfecto, y más en ese tiempo, y esa era mi intención, no metan la misma pata que yo, o ahorren tiempo, háganle así. Me hubiera gustado mucho que alguien me dijera cómo, por dónde. Aunque yo siento que me enriquecí muchísimo, me llevó a terapia, me llevó a desarrollo humano, me llevó a muchos lados, a abrir mi mente y a mis emociones y usar más mis capacidades. Bueno, tenemos un último comentario, entonces sí le voy a pedir por favor que seamos breves. Sí, yo me quedé mucho con la frase que creo que dijiste, es inversión en platicar, ¿no? ¿Cómo? Inversión en platicar, que debemos invertir en platicar. Le vi esa frase. Platicar, sí, sí. Acá no sabemos platicar, pero charlamos mucho. Así. La pregunta concreta es, nosotros desde que tenemos ayuda soy agrónomo, de los psicólogos rurales, vemos que la charla es más ordenada y se sistematiza mejor. Ahora, no solo creo que nos debemos una mejor charla con el productor e invertir, sino también entre colegas. Entonces quería que nos cuentes cómo invirtieron en México esto que llamabas inversión en pláticas. ¿Cómo invirtieron? Sí. ¿Cómo fue la inversión? ¿Qué llamas inversión en pláticas? Inversión en tiempo, sí. En cuanto que van a sacar una encuesta de rendimientos por hectáreas y procedimientos tecnológicos, bueno, invertir un poquito en tiempo y en especial yo les digo, dar algo a cambio, algo mínimo. Esta encuesta la estamos haciendo porque estamos haciendo una investigación tal y tal, puede servir para esto y lo otro. Nunca ofrecer nada a cambio, pedir ayuda y colaborar y dar información. Si podemos, si les interesa, aquí está el reporte cuando terminemos. Es un poco también decir, hay un mundo estructurado en esta forma y usted ayuda con sus respuestas. Estamos abriéndonos, valorándolos, poniéndonos en una forma horizontal, no que bueno, aquí quiero ver cómo la hizo y para ver si pasa el seguro agrícola y si se le va a retornar dinero o no. No, nos interesa saber el proceso de esta investigación. No comprendemos por qué cosa hace usted esto. Y el productor empieza a platicar, entonces pues tú también puedes platicar. Yo no sabía esto, yo nunca lo había hecho. Y hay veces que te enseña más cosas, ¿sí? Y tú llevas en la mente o un esquema que te diga los ángulos que quieres saber del tema. Y eso ya es entrevista, lo cual es muy valorado y hago problemas especiales para enseñar a entrevistar. Y empezamos desde esta cosa teórica a que se entrevisten entre ellos, a que salgan y se graben y a supervisar las entrevistas. ¿Sí? Porque de repente hasta eso, cómo recolectar información, hay veces que la grabadora tiene más el ruido del guajolote o del perro que ladró que la voz del señor que no entendió lo que les decíamos. O sea, es como abrir nuestra percepción y focalizar lo que interesa a ambos y quedar bien los dos,
¿por qué tiene que quedar uno cansado y el otro aburrido de que me estuvo pregunta y pregunta? Es un poco, es transmitir algo de lo que buscamos en psicología para el trabajo en campo. Concepción, de nuevo, muchísimas gracias. Si bien vamos a empezar las actividades siguientes a la 1:45 en lugar de la 1:30, ahora tenemos en unos 10 minutos la presentación de un libro. No es un libro, es este libro.